Entonces, el primer cuestionamiento o la primera observación que yo tengo como economista en términos de lo que está sucediendo específicamente con el gasto del Congreso local es cómo se justifica incrementar en más de 110% en 2 años el presupuesto cuando la situación es de crisis. Y ese es un elemento que creo que debe regir no solamente el análisis de los presupuestos del Congreso, sino en general el presupuesto de todas las dependencias que tienen que ver con la función pública. Sin embargo, digo, con esta ocasión, como nos toca ver la parte del Congreso, pues yo lo planteo como un primer punto de referencia, ¿no? Independientemente, porque puede haber justificación, ¿verdad? Se pudieron haber abierto, como sucedió, centros de investigación y de estudios para el Congreso, pero aquí la pregunta que surge es, bueno, ¿qué necesidad había de hacerlo en épocas de crisis, ¿no? Y esos son elementos que se tienen que contemplar en cualquier análisis de un presupuesto. Sí, exactamente. Con los comentarios que nos han hecho los tres de el análisis cuantitativo, también los datos que proporcionó la doctora Maldonado y el licenciado Rovirosa, exactamente cómo podemos justificar, aparte de ese aumento casi doble del presupuesto en tiempos de esos de austeridad, y aparte coincide en que este aumento se da en un año electoral. ¿No podría dar a mal pensar a los ciudadanos este aumento tan grande? Bueno, yo quisiera abordar ese tema porque finalmente también es un tema político, ¿no? Cuando nosotros queremos hacer un análisis financiero, contable, presupuestal, también tiene que ir el análisis social y el análisis político. Bueno o malo, pero siempre va el análisis político. El análisis político, yo estuve reflexionando mucho si tenía que ver con un nuevo grupo legislativo, ¿verdad? Que por primera vez en muchos años en Baja California no se tenía mayoría, ¿no? De un grupo o de una fracción parlamentaria. Llega por en esta ocasión, ¿no? Puede ser, esa es una causa, motivo, razón de que piensan reestructurar fuertemente, ¿no?, las actividades legislativas, aunque desde el punto de vista económico pues no lo justifica, ¿verdad? No hay razón para que en tiempo de crisis, ¿no?, tú puedas decir vas a incrementar de manera tan desproporcionada el gasto. Eso es por un lado, y por el otro lado también tiene que ver que es tiempo electoral, ¿no? En México siempre estamos un año sí, dos estamos en tiempo electoral, entonces siempre está atravesado toda la actividad legislativa, ¿no? Con la ponderación de tipo político, ¿no? Entonces ese es un tema que también está ahí pendiente, ¿no? O que está sobre la mesa. Sin embargo, a mí más que también me preocupa la parte, me llama mucho el de qué manera el desempeño legislativo, cómo los ciudadanos nos ayuda, cómo nos mejoran la calidad de vida, ¿no? El impacto de las acciones, que ese también pudiera ser otro tema de discusión, sobre esas leyes que han sacado, de qué manera nos están impactando, si hay a través de este centro de estudios un seguimiento a esas leyes, que mucho a mí yo me admiro de que hay muchas leyes que se decretan pero jamás se aplican, son letra muerta. Entonces el hecho de que se tengan iniciativas y luego que pasen por todo este proceso de dictaminación y luego viene la aplicación de las leyes, ¿no? Que ese sería otro tema, ¿no? Muchas gracias, doctora Leonor. Vamos a un corte. Estamos hablando del presupuesto del Congreso del Estado de Baja California. En un momento regresamos. Regresamos a su programa Obsérvese. Estábamos hablando del presupuesto del Congreso del Estado de Baja California. Bien, pasemos a nuestro segundo segmento.
con el tema, ¿los recursos asignados se justifican con las obligaciones legales del Congreso? Bueno, para centrar a nuestro auditorio, me gustaría que comentáramos cuáles son las obligaciones legales del Congreso. Bueno, las establecidas por ley, pues las obligaciones legales es elaborar los marcos jurídicos, ¿no? La función fundamental del Poder Legislativo es elaborar leyes, ¿no? Derogarlas, revisarlas, en fin. Los marcos jurídicos son los que nos dan vida, ¿no? A toda nuestra actividad social, económica, es decir, los marcos jurídicos son lo que nos permitan a los ciudadanos una convivencia en un Estado de Derecho, ¿no? En una sociedad democrática, ¿no? Y la función del Poder Legislativo es una función fundamental dentro de nuestra forma de gobierno porque representa un poder, es un poder, del 1% yo les digo, pero es un poder, ¿no? O sea, el poder no solamente deriva en la parte de manejo económico, porque si lo vemos fríamente de manera presupuestal, pues el poder ejecutivo es el poder porque maneja el 97% del presupuesto, ¿no? Sin embargo, en nuestras sociedades, ¿no? Esta división de poderes se plantea como una necesidad y evitar el tema de la tiranía, ¿no? Es decir, las tiranías o el ejercicio y la misma Constitución contempla de que esta separación de poderes que nadie puede detentar dos poderes al mismo tiempo. Entonces el poder legislativo es un poder muy importante dentro de nuestra sociedad, ¿no? Y bueno, son nuestra representación, es decir, nosotros los elegimos, es decir, son nuestros representantes populares, ¿no? Son los representantes populares, en teoría, ¿verdad? Porque ese sería otro tema, que tanto nos representan, ¿no? Realmente los personas que llegan a la Cámara en un sistema partidista, ¿no? Y donde muchas veces vemos que representan a sus partidos, ¿no? Muchas veces dejan de lado los intereses ciudadanos, pero bueno, eso sería otro tema. Pero es un poder muy importante, ¿no? Ya aquí, Leonor, que especificaste las obligaciones legales, creo que hay ahorita controversia acerca de lo que es la gestión social que hace el Congreso, que ya se ha convertido en una tradición en que una persona o un estudiante, en nuestro caso, que vamos y solicitamos ayuda para, no sé, nuestras colegiaturas, para participar en un congreso, etcétera. Esto que, como ya lo mencionaste, no entra dentro de las obligaciones, pero que ya en la vida cotidiana se ha convertido en una tradición, ¿por qué no se ha normado? Porque podría dar a mal pensar que, bueno, yo diputado tengo, no sé, 1 millón de pesos para ayudar a las personas y a ese millón solo lo reparto entre 10 personas. ¿Existe una normatividad para este tipo de actividades de apoyo a la comunidad? Pues no, realmente no existe normatividad. De hecho, pues no está contemplado ni siquiera en la Constitución del Estado el que los diputados hagan gestión social. No podemos ponernos más papistas que el Papa, realmente no se trata de decir no hagas eso, No. Sino realmente sí debe de normarse y atenderse de acuerdo a un patrón y a un programa que se deba tener predeterminado. No es posible que me digan ahorita, en el caso de los números, como lo estábamos viendo, que si el año pasado se tenían 8 millones o 9 millones para gestión social, pues en un año de elecciones me digas incremento 80 millones. Se me hace una vacilada eso. ¿Por qué? Porque no existe un patrón. Ahora, dentro de la pregunta, regresando un poquito a la pregunta que tenemos en el aire, en cuanto a si se justifican los ingresos o el presupuesto del Congreso del Estado, creo que es algo muy difícil de evaluarlo porque es muy subjetivo. Realmente, si ustedes me dicen dentro del sentimiento popular, creo que un peso que se gasta en el Congreso del Estado, ante la opinión que tiene la ciudadanía de los diputados, pues prácticamente es un peso tirado a la basura. Esa es la percepción general. Ahora, yo no concibo que el Congreso del Estado, que se armen cuotas de poder o cuotas de repartición de dinero, como lo comentaba la doctora Maldonado, porque yo pienso que los presupuestos deben de ser, sobre todo en los aspectos del Congreso del Estado, deben de ser en base a necesidades para tener un trabajo eficiente.
Y la evaluación de si ese dinero fue bueno o fue malo, pues debe verse reflejado en una mejor calidad de vida de la ciudadanía o una mejor gobernabilidad, cosa que no hemos visto. Por otro lado, realmente el problema principal de los presupuestos, o de los dineros que gasta el Congreso, es la opacidad en cuanto a que no sabemos realmente cuál es su destino final. No lo sabemos, lo desconocemos, las cifras. Hasta ahorita, si ustedes, como lo comenté al principio, no sé si lo comenté, realmente estamos trabajando con presupuestos. Las cifras que le estamos dando son presupuestos. ¿Por qué? Porque nunca el Congreso del Estado nos ha dado lo que son las cifras de lo que se ejerció. Entonces, eso es una vacilada, a pesar de que existe una ley de transparencia, ¿no? Entonces, realmente, ya para concluir la idea, yo siento que el dinero puede ser mucho, puede ser poco, pero la percepción que tenemos ahorita es que un peso que esté mal gastado, pues es mucho dinero para estas personas, ¿no? Al menos así se interpreta en el clamor popular. No sé qué opine don Enrique. Enrique. Bien, yo creo que en general, como les decía al principio, tiene que haber congruencia entre lo que está sucediendo en el medio económico y la forma como se gastan los recursos del Estado. Y cuando hablo del Estado me refiero a los tres poderes, ¿no? Legislativo, judicial y ejecutivo. Si a la sociedad se le está pidiendo sacrificio por la crisis económica, pues también hay un sentido, dijéramos, de clamor popular de todos nosotros, de decirle al Estado, a sus tres ramas, que hagan lo propio, ¿no? Que también se sacrifiquen, que cuiden cada peso y centavo como si fuera lo último que se tiene, para que se obtengan los mejores logros con el uso de esos recursos escasos. En economía hablamos de recursos escasos. Los recursos no son indefinidos, no son abundantes, y menos los recursos económicos. Entonces, lo que vemos así con el análisis superficial por la poca información que tenemos respecto a cómo se está empleando el dinero en sí, en programas y planes específicos, lo que sí vemos es que hay un despilfarro. Esa es la percepción que yo tengo cuando veo algunos de los conceptos que están en el presupuesto de egresos del Congreso. Debo decir que no solamente he visto esto en el Congreso, este criterio se aplica también en el Ejecutivo y en el Judicial, ¿verdad? Hay mucho desperdicio en el país. Es una percepción que no solamente lo tengo yo como profesionista, sino que se da prácticamente en todos los niveles de la sociedad. Todo mundo sabe que el dinero público en México se está malgastando, se está despilfarrando y se está utilizando de alguna manera impropia para beneficio de unos cuantos. Y esta percepción generalizada, pues lo confirman las cifras, ¿verdad? Porque no es posible que haya estos incrementos tan desmedidos, por ejemplo, en las partidas de apoyos diversos, que como bien lo mencionas, nadie sabe a qué se están destinando, ¿verdad? Es decir, no hay una claridad y transparencia en cuanto a su uso. Bien, dicho eso, como economista, lo que tengo que agregar es de que el dinero que recibe el Estado, lo recibe de las contribuciones que tenemos que aportar todos de forma obligatoria. Cuando se aportan contribuciones por parte de cada uno de nosotros, estamos dejando de consumir bienes y servicios que sirven para activar la economía. Entonces, en esta época de crisis, quitarle a los ciudadanos recursos que servirían para aumentar su bienestar vía mayor consumo de bienes y servicios, pues es realmente crítico. Y ese es sujeto de uno de los, dijéramos, de las observaciones de parte de un profesionista de la economía como es su servidor. Decirle al Estado, retira dinero y utilízalo de manera, dijéramos, sabia, para que la sociedad a su vez se vea beneficiada. Y no como lo estamos viendo ahorita, que no sabemos qué beneficio y qué impacto está teniendo. En específico con respecto a esa partida de gastos diversos, que es una de las que tuvo su mayor incremento precisamente dentro del presupuesto global, ¿verdad?